Muy buenas tardes, mexicanos. Bienvenidos a su canal de análisis, política y opinión. Yo soy su amiga Beatriz Rom y esta vez te invito porque te traigo un tema muy interesante respecto a cómo se puede cambiar nuestro país, México. ¿Qué propuestas hay? Lo que se puede hacer, qué es lo que yo no veo que suceda, que se haga. Estamos viviendo en recesión económica. Estoy hablando de México. Estamos viviendo en recesión económica, una situación muy difícil. Mexicanos, yo veo un México con hambre. Yo veo un México con sed de justicia. Yo veo familias mexicanas muriéndose de hambre. Yo veo empresarios muy alevosos y muy ventajosos. Yo veo instituciones no haciendo su debido trabajo, instituciones autónomas no haciendo su debido trabajo. Yo veo un exceso de impuestos que pagan nuestros mexicanos. Quédate, te invito a que me escuches y que analices todo lo que yo te voy a decir. Yo ya hice un análisis respecto a esto y a nuestro país, México. Mexicanos, los mexicanos pagamos muchos impuestos, muchos impuestos. Voy. A raíz de esta pandemia, mucha familia se quedó sin trabajo. Algunas familias estuvieron robando en los chedrauis y en sus mesas para comer, para darles de comer a sus pequeños, a su familia. No lo justifico, no es lo correcto, ¿verdad? A raíz de esta pandemia, muchas pymes y empresas quebraron. ¿Por qué? Porque el 70% del trabajo de los mexicanos son las pymes. Las pymes, y son pequeñas, son las que generan el 70% de trabajo para los mexicanos. Al quebrar estas pymes, porque ya no pudieron, muchas familias se quedaron sin trabajo. Muchas familias de mexicanos, ¿sí? Se han quedado sin trabajo. Bueno, estamos en recesión económica. Estamos en una situación muy difícil, nuestro país, México. ¿Por qué? Porque México es nuestra nación. México es nuestra patria y como patria y como país de los mexicanos, porque somos de nacimiento mexicanos, la Constitución dice que los mexicanos tienen derecho a casa, estudio y todo. Bueno, la Constitución política está mal. ¿Por qué? Porque se deben de regenerar. Se deben muchas cosas en este país. Yo lo que peleo, mexicanos, si la patria es de los mexicanos, mi propuesta es, mi análisis es este. Es mi análisis, mexicanos. Se debe de dar un pedazo de terreno a todas las familias mexicanas, porque el país, nuestra patria, es de los mexicanos. A raíz de tanto desempleo y a raíz de esto, se debe de dar un terreno a los mexicanos. En Sonora, en Cabo San Lucas, en Michoacán, en Uruapan, hay mucho terreno fértil donde los mexicanos pueden sembrar sus propios alimentos, su propia supervivencia. ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Cómo van a subsistir las familias muy pobres? 80 millones de mexicanos en pobreza, sin trabajo, sufriendo de hambre en esta pandemia. México. ¿Cómo vamos a reestructurar nuestro país? Pues vamos a hacer iniciativas de ley. Iniciativas de ley donde se reforme, se derogue la Constitución Política de los Estados Unidos para que ahí pongan de los derechos de los mexicanos a tener un pedacito de tierra para cada familia, para la familia López, Pérez y en fin, ¿verdad?
Eso se debe de derogar, de reformar en la Constitución Política de los Estados Unidos para que todos los mexicanos tengan derecho a un pedazo de su país. Eso no viene en la Constitución, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ellos puedan plantar sus alimentos, puedan sobrevivir y salgan adelante con esta pandemia. Ya los tiempos cambiaron. La prioridad, mexicanos, la prioridad es otra. Ya estamos viviendo otros tiempos. No se puede gobernar y legislar a la antigua. Hay muchas leyes que se deben de cambiar. Ajá. Lo que veo, lo que analizo. Darles un pedazo de terreno a familias mexicanas para que la trabajen para su propia sobrevivencia. Uh-huh. Punto número 2, mexicanos. Punto número 2. Mi análisis número 2. Se debe de legislar para bajar el precio de las rentas de los locales comerciales y los departamentos. Porque como yo les digo, ya cambiamos. Hay familias que en esta pandemia se han quedado sin alimentación, sin poder hacer un negocio. Si quieren poner un negocio, no sé, una tienda de quesadillas, una tienda de costura, algo, una tienda, los locales comerciales están carísimos, 15,000, 20,000 pesos, carísimos. Ajá. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de legislar para regular a este tipo de personas alevosas y ventajosas para que los locales comerciales y las rentas sean más baratas. Es urgente que las rentas, porque hay mucho desalojo, las rentas y los locales comerciales se legisle para que se pongan más baratas y los dueños de las propiedades no puedan lucrar tanto, para que nuestro país pueda generar empleos. Es una forma de generar empleos y de ayudar a las familias mexicanas para que abran su pyme, abran su negocio, generen empleos como legislando, haciendo iniciativas de ley donde este localito se puede rentar en tanto, en tanto, en tanto, en tanto. Uh-huh. Los mexicanos nos debemos de ayudar porque ahorita estamos viviendo en una recesión económica muy tremenda, mexicanos, muy tremenda, y México tiene que salir adelante. Lo otro, muchos impuestos para los mexicanos. Si una gente pobre va y compra un litro de leche, unas harinas, ¿qué será? Chetos, unos cereales, unas gelatinas, unos yogures, carísimo porque esa gente pobre tiene que pagar impuestos. No se puede cobrar impuestos a todos los mexicanos a nivel igual, porque ahorita el impuesto que paga un rico lo paga un mexicano a nivel alimentos, a nivel ropa, a nivel todo, según lo que quiera consumir, ¿verdad? Entonces, no se deben de cobrar tantos impuestos en mi país porque México es uno de los países que cobra más impuestos, ¿sí? Más impuestos. Entonces, esto es súper importante. Las dependencias autónomas, bueno, voy al siguiente punto. Las dependencias autónomas lo que deben de hacer, no deben de ser autónomas. Se debe de legislar para que cada dependencia tenga procedimientos y metodología. Exigir a los titulares que hagan procedimiento y metodología de acuerdo a la problemática que tienen ellas como responsabilidad. Ajá. Porque hay mucha dependencia que no sirve, que no hace su debido trabajo y el gobierno dice es autónoma. No pueden ser autónomas ya las dependencias, sino depender de las leyes, de las legislaciones, ajá, de los cambios que se hagan de acuerdo a la problemática, a la prioridad del país. Porque en México lo que tenemos que hacer es darle prioridad a la pobreza. 80 millones de mexicanos en pobreza a raíz de esta pandemia, clases medias cayeron y todo sigue igual de caro. Todo sigue igual de caro, mexicanos. Rentas, alimentos, todo. Esa dependencia como la Procuraduría del Consumidor debe de regular precios. Dice, a mí no me compete. Claro que te compete. Tú como titular de esa dependencia debes haber creado metodologías y procedimientos inteligentes para no permitir
que suban tanto los alimentos. Ajá. Y si no, propone una iniciativa de ley inteligente. Cada titular debe de poner sus sistemas, sus procedimientos y de ir, ajá, a proponer que se legisle respecto a esto si no hay una legislación aplicable de acuerdo a la prioridad en ese momento, como ahorita son los alimentos tan caros. Esa siempre ha sido mi pelea, mexicano, siempre. No debe de haber dependencias autónomas porque ellas hacen lo que ellas quieren y no se aplican. Cada titular de cada dependencia debe de presentar un proyecto antes de ser nombrado, debe de ser convocado, ajá, o de ir a concurso para que su proyecto respecto a que va a ser titular de ahí sea el mejor. Cómo mejorar cada dependencia. La otra sería las fiscalías de feminicidios. Ahí sí, mexicanos, también las fiscalías, como son autónomas, no se han aplicado en los procedimientos. Mi propuesta, botón de seguridad para las jovencitas, para en caso de emergencia le aprieten y en 911 el jefe de cuadrante llegue a rescatarlas, envíe la señal de su ubicación. Ajá. Técnicas de seguridad para que ellas puedan defenderse en caso de ser atacadas. Toque de queda, importantísimo por tanto feminicidio. Eso es el otro problema que se debe de combatir, es lo que yo propongo. Ajá. Enseñarles técnicas de seguridad a las jovencitas porque yo las he entrevistado y ellas lo que me dicen, ¿cómo me defiendo? Darles el botón de seguridad. También a las amas de casa, que en caso de estar en peligro, aprieten ese botoncito 911 y envíen la señal al 911 enseguida y vengan a rescatarlas. Un gran problema para nuestro México. ¿Sí? Esa es la otra propuesta. Darles el terreno a las familias mexicanas para que siembren su propia comida. Regalárselos. Es nuestro país, es nuestra nación y los mexicanos lo merecemos. Darles crédito a las pymes para que puedan generar empleo. Nada de estarle dando 3,000 millones al béisbol, no. Se tiene que aplicar el erario público dándoles crédito a las pymes para que generen empleos. ¿Qué pasa? Que se generan empleo, se ayuda y vamos saliendo poco adelante. Y eso yo dándoles crédito, no. Caray, ¿por qué no regalarlo? ¿Por qué no dárselo? Si esa pyme generaba 5 o 10 empleos y quebró, darles el apoyo, regalárselos, es nuestro erario. Para eso se debe utilizar el erario público, para generar empleos, para apoyar a las pymes. Esa es mi otra propuesta. El toque de queda para las chicas, los botones de seguridad. Que las fiscalías ya no sean autónomas, que se baje el precio de las rentas de los locales y los departamentos, que se regalen alimentos a las familias mexicanas como en Cuba. En Cuba tienen su bono, todos los cubanos, tantos kilos de arroz al mes, tantos kilos de frijoles, sopas, tanto, tu bono para tu leche, para tu carne. Hay que darles de comer a las familias mexicanas. ¿Y saben de qué? A los más vulnerables. De esos impuestos que paguen los ricos. Hay que darles su alimentación, hay que alimentar a los mexicanos, hay que darles su terreno y que siembren su propia comida. ¿Sí? Yo estoy hablando de las clases medias y de las clases bajas y las clases altas. ¿Sí? Las clases bajas, las clases altas deben de pagar sus impuestos. Como bien, si vendieron tantos millones, paga tus impuestos. Eso se va a ir el erario público a apoyar a las pymes para que generen empleos y salgamos adelante todos los mexicanos. Esa sería una forma inteligente. Me dicen, Beatriz, es que mis análisis son congruentes porque ya estamos viviendo en otro tiempo. Ya cambiamos, ya no estamos en el pasado. Hay que derogar, legislar leyes de acuerdo a la prioridad de estos momentos. Ya basta de estar legislando que la amnistía, puras politiquerías,
para liberar a los presidentes para que cuando sean juzgados se les dé amnistías, se apruebe esa ley. No, esa es pura trampa. Necesitamos un gobierno de gente inteligente y que le dé prioridad a la problemática de hoy de México, de las familias mexicanas. Necesitamos sacar al país adelante, mexicanos. Adelante con inteligencia. Con inteligencia. No se puede estar gobernando a la antigua ni tener esas leyes a la antigua. Hay que legislar en beneficio de las familias mexicanas. Para mi forma de ver, esto se puede hacer en 5 meses, 4 meses. Imagínense, la familia Pérez quiere poner un localito donde venda pozole y pancita. Va y pregunta por ese localito 15,000, 20,000 pesos, 10,000 pesos. ¿De dónde? Es así como lucra mexicano contra mexicano. No, legislándose y poniendo en orden todo esto, la familia López va a poder rentar ese localito y generar empleos. Y así, una por una. Las rentas de las casas, de los departamentos, igual mexicanos. Hay que dar precios justos para las familias. Se debe de poner una tabla, se debe de regular, se debe de legislar para que se convierta delito grave quien dé más caro allá de lo legislado, de esa iniciativa de ley, y que se conviertan en delitos graves, también sobre alimentos. Es bien importante que saquemos al país de esta manera, no cobrándole impuestos a todos, exprimiendo y a mandar hasta sacar fotografías de los domicilios particulares de los contribuyentes que deben. No son delincuentes. El deber no es un delito. Si la gente no tiene dinero, pero si tiene dinero, pues que pague, ¿verdad? Esto ya se debe de hacer. Se debe de legislar inteligentemente, apoyar a los más. Entonces es lo que yo propongo, mexicanos, y se lo repito, se lo reitero y les hago hincapié. Un terreno es nuestra nación, nuestro México. Un pedazo de terreno para todos los mexicanos donde sea. Hay mucho terreno árido en Guanajuato o Michoacán donde las familias pueden ir a vivir, a fincar y pueden sobrevivir de lo que siembren. Hay mucha tierra fértil en varios estados. Terrenos para los mexicanos, que no se paguen tantos impuestos la gente pobre, porque lo está pagando al comprar un producto, un alimento. Aparte de eso, se deben impugnar las concesiones que el periodo neoliberal vendió playa, las privatizó, las minas, que también se concesionaron, y también los puertos. Se debe de impugnar, se debe de legislar respecto a eso, no a politiquería. Yo creo que hay cosas muy importantes por hacer para cambiar este país. Ahorita lo que necesitamos es ya combatir esta recesión económica. Ajá. A los vendedores de la zona rosa, familias que se quedaron sin empleos, la alcaldía Cuauhtémoc y Seguridad Pública les cobra uso de piso, se los llevan con el juez cívico, les ponen multa, les quitan su mercancía, a veces se la regresan. Eso no se debe de hacer. Eso no es en bien de México. Se deben de cambiar esas leyes, esas multas administrativas. ¿Por qué? Porque la familia Pérez López vende playeras, vende juguetitos ahí que se van a comprar para comer. Hay que apoyarnos, hay que legislar en ese aspecto, en esa congruencia, en esa inteligencia, mexicanos. Prioridad ya es el cambio. Entonces, rentas más baratas de locales comerciales, de casas, botones de seguridad para las señoritas, toque de queda y técnicas de seguridad, procedimientos y metodologías, apoyo a las pymes del erario público. Bien importante que el erario público se destinen a apoyar a todas las pymes que tenían 5 o 4 empleos, que generaban empleos. Hay que apoyarlas, no con créditos. Ojo, se confunden. No son apoyos, son créditos, con apoyos. Si esos impuestos son a nivel general de todo el mundo, hay que apoyarlas. Es una forma de salir adelante. Las empresas ricas que ganan mucho dinero, millones de dólares, las transnacionales, que paguen sus impuestos. Pero nuestro país va a estar regulado y legislado de manera inteligente para que se apoye a las pymes con ese dinero y ándale, genera empleos. Es lo que se debe hacer, no regalar tanto dinero. Sí,
Estamos viviendo en otros tiempos, mexicanos. Urge también que las familias se les permita vender su mercancía, esto en las vías públicas, en los lugares públicos, designarles un lugar para que salgan adelante, las que quieren ser independientes. Hay que regular todo eso, no estarles cobrando uso de piso, porque eso es incongruente, eso es ilógico, mexicanos. Hay que legislar de manera inteligente, prioridad, hay que darles alimentos a los mexicanos, combatir los feminicidios, darles un pedazo de terreno, apoyar a las pymes, dándoles apoyos del erario público. Aparte de eso, las dependencias ya no deben de ser autónomas porque están haciendo lo que ellas quieren. Hay mucha dependencia autónoma que nada más consume el dinero del erario público. Ahí se van miles y miles de millones que no sirven para nada. Tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer. Impugnar esos contratos, esas concesiones que dio el periodo neoliberal de nuestras minas para extraer el oro y la plata. Impugnar los contratos que hicieron para privatizar islas. Ajá. Ferrocarriles me están diciendo que también, ¿eh? Y también los puertos, el puerto de Veracruz que concesionó, privatizó el periodo neoliberal desde Carlos Salinas de Gortari. Y vino a aumentar la concesión de 50 años a 100 años para que administraran, privatizaran, concesionaran el puerto de Veracruz. Todos esos concesiones, contratos, se deben de impugnar, mexicanos. En la consulta ciudadana se debe de juzgar a los presidentes por traición a la patria, porque por eso sí se pueden juzgar, por todo lo que hicieron, e impugnar todas las concesiones que hicieron a extranjeros de nuestro país. También el agua, las islas, las minas, los puertos. Bueno, que no vendió el periodo neoliberal. No vendieron a su mamá porque no podían. Sí deben de ser juzgados. Y al ser juzgados se pueden impugnar todos estos contratos porque las minas son de la patria, los puertos son de la patria, o sea, son de nosotros mexicanos. Las playas son de la patria, son de los mexicanos. A cambio, darles un pedacito de esa playa a los mexicanos. Ándale y vete a trabajar a sobrevivir ahí tu familia. Eso se debe de hacer, no vender todo, caray. O sea que México sin dinero no se puede vivir, no se puede salir adelante. No, necesitamos un gobierno inteligente, un gobierno muy inteligente. Así es como se debe de sacar el país. Yo te pido que me dejes tu opinión de cómo se puede sacar el país adelante. Ajá, tus propuestas para darnos cuenta que realmente no se está gobernando de manera inteligente. No han podido con el país. Ya déjense de politiquerías. Ya dejen de legislar que la ley de amnistía. Hay que legislar por el bienestar de los mexicanos, para sacar a México adelante, para apoyar a familias, no permitir rentas tan caras en locales comerciales y para vivienda. Los feminicidios, el toque de queda para las chicas, el botón de seguridad, las técnicas de seguridad, el apoyo a las pymes del erario público. Que las dependencias ya no sean autónomas, que se legisle con inteligencia de acuerdo a la prioridad del país. Ajá, que se quiten las dependencias que no sirvan definitivamente. Ya no hacerle tanto caso a la politiquería, a los agravios. Ajá, quitar definitivamente esas dependencias que no sirvan para el bienestar de los mexicanos, para que se puedan seguir apoyando los bienes incautados, a la delincuencia, el dinero congelado. Apoyen, denles alimentos, que sea destinado para darles alimentos a los más vulnerables como en Cuba. ¿Por qué como en Cuba? Porque en Cuba les dan su bono para arroz, frijoles, todo. Aquí no hubo bono como en Estados Unidos de cuarentena. Bueno, apoyemos con eso. No tantos impuestos. Es por eso, mexicanos, que yo veo un México pobre, veo un México con hambre, veo un México con sed de justicia. Analizo un México que deben de tener un pedazo de terreno para poner su casita, apoyarlos, porque tenemos mucho terreno. Y es México, es la nación, es nosotros los mexicanos. No necesitamos que nos los vendan tan caro.
sino que no lo den. Que se hagan iniciativas de ley para que cada familia tenga su terrenito. Así de la Ciudad de México se van dispersando, dispersando, dispersando cada quien, y que en sus mismos terrenitos pongan su negocito de quesadillas. Y que no hay economía, no hay economía, siembra lo que comes, pon, ve y pon un negocito de quesadillas, otro negocito de dulces, de lo que tú puedas hacer. Sí se puede combatir. Ujú. Entonces ya cambió, todo esto ya cambió, es lo que yo veo. Colosio ya lo veía, por eso decía que veía esto. Así es, mexicanos, la pandemia trajo el gran cambio. Las tecnologías a los ricos, que paguen sus impuestos, que las leyes sean cambiables. Si los ricos tienen 5 locales comerciales, se legisla para que se den en tal precio al precio de la persona que los necesita para que genere empleos. Ajá. No permitir ya tanto. Al final de cuentas nos morimos y no nos llevamos nada. Hay que hacer el bien a nuestro país, mexicanos. Por eso es que yo veo México con hambre, con sed de justicia, igual que Colosio, muriéndose de hambre, migrantes cayéndose en las calles, muriéndose de hambre, chicas asesinadas, feminicidios, porque no dan una, porque no son inteligentes. ¿Por qué te vas y llegas al puesto a sentarte? Mejor únete, reúnete, haz estrategias, toque de queda, botones de seguridad para las señoritas, técnicas de seguridad, defensa personal. Con eso se combaten los feminicidios, dependiendo de la problemática de cada estado. Sí. Alimentos para mexicanos, 80 millones de pobres, vale, programas, vamos a generar, siembra, te doy ese terrenito, vete a sembrar, porque así el gobierno se quita la carga. Vete a sembrar, te doy semillas para que vivan, pon un negocito. En ese terrenito construye una tiendita, construye un localito de quesadillas. Siembra frutitas, siembra verduras. Hay mucho terreno árido en Cabo San Lucas, pero hay frutas que se dan. Mucha tierra fértil en Michoacán, Querétaro, por auto y ves toda la naturaleza Michoacán maravillosa, vacío. Pero todo lo venden, se han apoderado del terreno, de los terrenos de México. No, que se legisle, que se adicione a la constitución política para que los terrenos, el pedazo de tierra para la familia fulana, sean tantos metros y sea gratis. Todos los mexicanos necesitan un pedazo de terreno, un pedazo de tierra, para no estar pagando rentas tan caras, porque ya dinero ni lo tienen. Se va a aumentar la problemática con los desalojos. Mucho empresario muy abusivo con los locales comerciales que los quieren rentar a precio de oro. Por eso han quebrado las pymes. Por eso todo esto se tiene que regular, mexicanos. Ya cambió la situación. 80 millones de pobres. Necesitamos un gobierno que se aplique para ir por la cuarta transformación. Hay que mejorar todo esto y ya déjense de sus politiquerías, abre los medios y político tanto y fulano de tal, toma y el puerco. No sé cómo ponen hasta los títulos los youtubers. Ajá. No, déjense de politiquerías, agarren todo muy seriamente a legislar por el bien de México y déjense de chismes. Le dan mucha prioridad a la política y menos a la economía de los mexicanos. Ojo, necesitamos legislar para que se hagan iniciativas de ley, programas inteligentes para sacar a nuestro México adelante. Estamos en recesión económica. Mucha gente no come, mucha gente anda buscando trabajo y aún así las alcaldías les cobran uso de piso, los extorsionan y se quedan luego con la mercancía. ¿Qué pasó? Hay que cambiar leyes. Eso no es ayudar a México. Hay que estar en todo, hay que ser inteligentes, hay que rodearse de políticos correctos, inteligentes. Ya déjense los mismos políticos queriendo llegar al poder, los mismos que pertenecieron a varios periodos, a varios partidos, peleándose el poder. Aquí no es el país de la política. Aquí se trata de sacar adelante al país de la recesión económica, si no vamos a llegar como un Venezuela. Bueno, mexicano, ese es mi análisis, ese es lo que yo propongo, son mis propuestas para mejorar México. Te invito